El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos a hablar de un tema yo creo que interesante y vamos a hablar con los expertos, con los científicos, sobre cosas que han sucedido últimamente en el estrecho de Gibraltar con las orcas y sobre todo con los veleros. Parece ser que ha habido algunos presuntamente ataques de orcas a veleros. Y para ello tenemos con nosotros al director del Loro Parque Fundación, el doctor Javier Almunia, y estamos intentando también hablar con, que lo tenemos más complicado, con el doctor Renaud Stefani, que es el coordinador del grupo CIRSE, la Plataforma para la Conservación, Información y Estudio de los Cetáceos. Don Javier Almunia, cuéntenos, ¿qué está pasando en el estrecho? Hola, buenos días, Miguel Ángel. Pues bueno, está volviendo la temporada de orcas en el estrecho. El estrecho de Gibraltar es un lugar en el que tradicionalmente en los meses de comienzo de verano, desde mayo hasta agosto-septiembre, se reúnen las orcas y se reúnen ahí porque saben que por el estrecho de Gibraltar tiene que pasar el atún rojo que va en su migración anual a desovar dentro del mar Mediterráneo, y como unos buenos estrategas militares pues saben que si las esperan en el estrecho van a tener que pasar por ahí, y es lo que aprovechan para cazarlas y comerlas. Desde los últimos 4 o 5 años del año 2020 comenzó a haber una serie de interacciones que en muchos lugares se han llamado ataques de orcas a veleros. En estas interacciones lo que ocurría es que las orcas sobre todo rompían los timones de los veleros. No es que no hagan esto con otros barcos, pero los timones de los veleros son algo más frágiles, digamos, son mucho más grandes y pueden romperse con mayor facilidad. Estamos hablando de romper, no morder. Exactamente, romper y no morder. Es una diferencia importante y la apuntas muy bien porque al principio una de las hipótesis que había es que esto podía ser una agresión. Estaban hablando de la venganza de las orcas, que se estaban vengando de algún golpe con un velero, o incluso que veían los barcos como una especie de competidor y para la pesca y entonces los atacaban. Sin embargo, lo que se ha visto realmente es que no muerden los timones. Todas las imágenes que ha grabado el equipo de Renaud Stefanis en el estrecho muestran que las orcas empujan el timón, lo empujan con su morro, además. Y lo rompen. Y lo rompen, exactamente. Entonces y además el aspecto de esas imágenes es que hay una especie de juego o de diversión que obtienen de mover, empujar y romper el timón. Es algo. ¿Y por qué les llama la atención los timones de los veleros? Qué curioso. Pues sí, eso es difícil de saber, la verdad, pero bueno, los timones en general de cualquier barco, porque el equipo de Renault tienen un barco que no es un velero, y el que han utilizado para hacer experimentos en el estrecho durante más de 1 año y medio para ver cómo actuaban estas orcas, y les han roto varios timones, pero no es un velero. Entonces, lo que hacen realmente, lo que les interesa a las orcas son los timones, de alguna forma. No entendemos muy bien por qué. Renault comenta que... ¿Y timones de madera o metálicos? Da igual. Da igual. Ellas empujan los timones. Los de madera obviamente se rompen. rompen. Los metálicos son mucho más difíciles de romper. Ya. Entonces esa es la cuestión. Y Renault tenía una teoría. Él conocía a los 2 primeros animales que empezaron con esta moda. También en los animales se llama moda cuando de repente se pone un comportamiento, aparece y se vuelve más frecuente. Y aparentemente eran 2 ejemplares, 2 jóvenes, 2 crías, que cuando el resto del grupo bajaba a cazar los atunes a profundidad y se quedaban arriba, pues jugaban con los barcos de la zona, con los barcos de investigación, y se acostumbraban a quedarse debajo del casco, y quizá esa ha sido una de las razones por las cuales han comenzado este comportamiento, pero honestamente no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, ya tenemos al doctor Renaud Stefani, que es el coordinador del grupo CIRSE, la Plataforma para la Conservación, Información y Estudio de los Cetáceos. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué cree usted que les llama la atención los timones de los veleros y de los barcos? Porque parece ser que el suyo no es un velero.
No, realmente lo que les gusta es cualquier cosa que les pueda enriquecer el juego. Es decir, ellos están en el mar. El mar al final es un sitio muy aburrido y son unas crías que han iniciado todo este movimiento, que han ido conociendo las diferentes embarcaciones que les daban mucho ruido, mucho juego. Pero serán unas embarcaciones, doctor, que vayan lentas, ¿no? No rápidas. Pues esa es la cuestión. Es que al principio del todo yo creo que era cualquier tipo de embarcación. Es decir, realmente a ellas lo que les gusta es cualquier cosa que haya por el ambiente. Puede ser un pez luna, puede ser un trozo de plástico o puede ser un barco. En nuestro caso, por ejemplo, sí que se han interesado por él. De hecho, nosotros hemos perdido 6 veces el timón. También hay que reconocer que nos lo buscamos, ¿no? Pero, doctor, ¿y ustedes, en el barco de ustedes tienen una hélice que está parado en ese momento? No, en movimiento incluso lo pueden romper sin ningún tipo de problema. Si la cuestión es que ellas cualquier pala la pueden romper. Ahora bien, cuanto más larga sea la pala, más palanca pueden hacer y por tanto más daño pueden hacer a la embarcación realmente. Ya. ¿Y no es peligroso con las hélices de los motores? Bueno, sí que es peligroso, pero bueno, quiero decir, ellas saben realmente dónde está el peligro. Las orcas son muy inteligentes. Las orcas, contrariamente a lo que podemos pensar cuando están en el agua, el problema es que antropizamos muchas veces nuestra situación a la de ellas, sí que ven perfectamente. Luego acústicamente pueden ver también, con lo cual la hélice como tal no se van a herir con ella. Sí que es verdad que llegan a unos niveles límite con los vídeos que hemos visto, que nos ha sorprendido bastante. Ya. O sea, que no se sabe el motivo porque están aburridas las orcas, dice usted. Simplemente es un juego, o sea, son descargas endorfínicas que tienen cuando empiezan a jugar con ello y ya está, poco más, no tiene más historia. A ver, tiene más historia, es un juego que no es agresivo, pero sí peligroso, simplemente para las embarcaciones y para ellas. Porque, doctores, imagínense que yo voy en un barco y de repente un bicho de estos que tiene un tamaño importante está jugando con mi barco, pero jugando y da golpes contra el casco y contra el timón. Perdona, no te he oído bien. No, que imagínese que yo voy en un barco y me aparece un bicho de estos dando golpes al casco. Pues lo que sobre todo hay que hacer es no pararte. Si te paras, no estás dando el juego y por tanto lo suyo es acelerar. A ver, si tú estás parado y te vienen las orcas, lo suyo es acelerar poco a poco y sobre todo alejarte de donde estén. Ya. O sea que la recomendación para todos los que estén en el estrecho en estos momentos es seguir el camino acelerando un poco más. Acelerando lo más que puedas. El camino y sobre todo no parar. No lo decimos nosotros, lo dice investigadores de la Comisión Internacional. Más de 500 investigadores de la Comisión Internacional lo dicen. Ya. O sea que... ¿Y hay algún truco más para evitar esto? Evitar las orcas. Evitar las orcas. Pero es un programa, claro, para ello. Sí, pero no es tan difícil como parece. Se ha llevado a cabo un programa de seguimiento por satélite. Lo iniciamos en el 2014, si no me equivoco, con Javier, con la Fundación Europarque, y en ese momento pusimos, creo que fueron hasta 4 o 5 marcas, no me acuerdo muy bien, pero fueron unas 5 o 6 marcas. Y ahora hemos vuelto a hacer otro programa con unas 5 o 6 marcas también, y con eso, esas marcas satélite de alguna forma nos dicen dónde están los animales. Realmente en tiempo real no nos sirve para nada, porque los animales son bastante, pero lo que sí que nos sirve es para trazar mapas de predicción, que son un poco como los mapas de predicción meteorológica, y sabemos más o menos por dónde están. Sobre todo sabemos dónde nunca están, y esto nos da unos pasajes y unos caminos que nos permiten navegar de forma segura y sin ningún tipo de interacción. De hecho, acabamos de publicar un mapa en donde vemos la efectividad que tiene el mapa en los últimos 2 meses. En los últimos 2 meses ha habido 30 interacciones. Todas ellas se pueden haber evitado. Don Javier Almunia, no cabe duda que es interesante porque llevan un montón de años con este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que la colaboración con Renault y con Circe prácticamente va a cumplir 20 años, porque comenzamos en el 2005 y vamos a estar en el año 25, así que ha sido un trabajo intenso donde nosotros siempre hemos intentado, sobre todo, poner a disposición
de los investigadores que están con los animales en la naturaleza, todas las posibilidades de conocer cosas con los animales que tenemos bajo cuidado humano en condiciones controladas, que son el lugar ideal para hacer pruebas, ¿no? Y para luego aplicar todo este nuevo conocimiento a la conservación de los animales en la naturaleza, que es nuestro objetivo fundamental. Doctor Reno, hay que decir a los que transiten el estrecho que no hay peligro, ¿no? Importante. No hay peligro si te pegas a la costa. Ah. Si no te pegas a la costa, sí que puede haber problemas. Es decir, es un juego, pero es un juego de animales muy grandes, con lo cual puede ser un juego peligroso. Ya. Es un juego duro también. Entonces, realmente ellas, la agresividad como tal, el concepto que tenemos humano de la agresividad no lo tienen, pero No. sí que es verdad que es un juego bastante, que puede ser peligroso. Por eso hay que pegarse muy a la costa. ¿Esto sucede en alguna época determinada? En el estrecho ocurre durante todo el año con una de las familias, pero principalmente entre los meses de marzo y los meses de final de agosto. Luego el resto del año ya se mueven más hacia Portugal y más hacia la zona de Francia, de Belle-Île o en el cañón de Cabretón. Ya. ¿Hay peligro cuando barcos grandes, hay peligro de dañar a estas orcas con barcos grandes o no? Depende de la pala, depende de... A ver, barco grande, hemos tenido estas interacciones con embarcaciones de hasta 20 metros. Sí que es verdad que si son más grandes, ni siquiera se paran, ni siquiera prestan atención, con lo cual es difícil, ¿no? Pero normalmente pueden interaccionar con cualquier tipo de embarcación. Ayer mismo en Marruecos hubo 2 interacciones con pesqueros, que no son veleros. Ya. Y por lo cual realmente puede ser cualquier cosa que les guste. Bueno, a ambos doctores, doctor Javier Almunia, gracias por seguir visualizando toda esta serie de investigaciones, y al doctor Reno, pues también gracias a ambos dos, porque al final hemos sacado la conclusión de que las orcas no son agresivas, sino que están jugando. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Un placer, como siempre, hablar contigo. Bueno, doctor Reno, muchas gracias. Me parece que no lo tenemos, pero bueno, le damos las gracias también. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Igualmente. Para personas inquietas, Capital Radio.